Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí a través de las redes sociales por primera vez sintonizando este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con nuestros estudios que tenemos parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Hoy vamos a escuchar el estudio número 12. El estudio número 12 y vamos a empezar la lectura en Primera de Corintios, capítulo 13. Y ahí es donde vamos a continuar. Yo les invito a que si tienen su Biblia ahí, pues la usen para que vayan entendiéndola mejor y nos familiaricemos más. Voy a dar lectura y vamos a ir meditando. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Tiene como título la preeminencia del amor. Ya mirábamos acerca de los dones, de lenguas y todo esto, ¿verdad? Ahora Pablo nos enseña algo aquí muy claro, que es necesario que lo entendamos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oiga, vamos a analizar esto que acabo de leer. Es algo muy sorprendente que nos va a enseñar. Dice el apóstol Pablo, dice que si él hablara en lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, dice que él viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puro ruido. Puro ruido. Y si tuviere profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, oiga lo que dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí ya mencionó 2 veces si no tiene amor. Si repartiere todos los bienes para dar de comer a los pobres, si entregare mi cuerpo para ser quemado, y no, dice, y si no tengo amor, de nada me sirve. Oiga, esto nos ayuda a entender que
todo lo que hacemos tiene que hacerse de corazón y con amor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Ama. Que cada uno haga todo con alegría y sencillez de corazón. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, nosotros venimos a recibir al Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo, ahí lo he mencionado anterior varias veces, Juan 3:16, donde dice que dio a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y les mencionaba que unigénito quiere decir el único con sus genes. Les he mencionado varias veces que hay varios tipos de amor. Está, por ejemplo, el amor filial, que es el amor de hermanos, de familia, de pareja, de hijos y padres, esposa. El amor filial. Está el amor eros, que es el amor erótico, o sea, la relación del hombre y la mujer. Así se le conoce, amor erótico, eros, el amor eros. Y está el amor ágape. El amor ágape, así se llama el amor de Dios, la esencia de Dios. Porque Dios es amor. Dios es espíritu. Y la esencia, la sustancia, es amor. Y ese amor se llama ágape. Cuando está hablando aquí Pablo que el amor es sufrido, en el verso 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. El verdadero amor de Dios, el amor ágape, ese es el que nos está hablando aquí Pablo. No está hablando del amor filial, del amor de familia. No. ¿Por qué digo eso? Porque el amor filial se acaba. El amor filial no lo sufre todo. Y no es benigno todo el tiempo. Se acaba y deja de ser amor benigno. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos visto nosotros padres que han matado a sus hijos? Hermanos que han matado a sus hermanos. O hijos que han matado a sus padres. ¿Cuántas veces no hemos visto todo eso? Hay tanta pudrición. Entonces, ahí vemos que ese amor no es benigno todo el tiempo. Ese amor no es sufrido todo el tiempo. Ese amor se acaba y es jactancioso y se envanece muchas veces. Ese amor natural, el amor filial. Dice que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. O sea, la persona que tiene el amor de Dios, el amor ágape, no hace nada indebido. Pero el amor natural hace muchas cosas indebidas. ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto, hemos oído de madres que tienen relación con sus propios hijos? ¿Cuántas veces no hemos oído que padres violan a sus propias hijas? O sus hermanos a las hermanas. Hay tantas cosas que se han visto
Porque ese amor no es el que necesitamos para vivir eternamente. El amor que necesitamos, como dijo Pablo, en el verso 31, dice, en el estudio, con eso terminamos el estudio 11, dice, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Ese es el camino más excelente, el camino del amor. Cuando nos convertimos a Cristo y de verdad Cristo entró en nuestro corazón, nosotros venimos a ser esos hijos de Dios llenos de ese amor ágape. Ese amor ágape que todo lo puede, que nunca deja de ser. Es el amor sufrido, es el amor benigno. Pero el amor natural se envanece. Dice, no busca lo suyo, el verdadero amor. No se irrita. El natural sí se irrita y busca lo suyo propio. Y también guarda rencor. Ese amor no se goza de la injusticia, el verdadero amor. Pero el amor natural, cuando se acaba, se convierte en odio. Se goza de la injusticia. Cuando el hombre y la mujer se separan, porque ya se les acabó el amor, ese amor se convierte en odio y se goza en cuando ve al marido o a la mujer sufriendo. Ándele, se lo merece, para que vea que esa persona no va a ser como yo, no le va a soportar. Y pura basura de eso. Entonces, por eso Pablo está hablando aquí acerca del amor, porque ese amor es el que nosotros necesitamos. Dice, si tuviese toda profecía, entendiese los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, de nada sirve que hagas todo eso si no tienes el amor ágape. Ahora, si repartieres todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuánta gente no hace eso? Porque piensa que haciendo eso ya está bien. Y dan a la gente, dan limosnas, dan de comer a la gente, reparten bienes, pero sin amor, sino por conveniencia, o para jactarse, o para darse a conocer, para que la gente hable bien de ellos, que son muy buenos. Pero por eso dice que el amor, el verdadero amor, no es jactancioso, no se envanece, es benigno. O sea, todo lo que hace, lo hace para el bien. Dice que no busca lo suyo propio. Ese amor, el amor ágape, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. Por eso la iglesia de Cristo está llena del amor ágape. O sea, está bautizada con el Espíritu Santo. Tenemos el amor ágape en nosotros, y ese no nos va a dejar, porque ya es una naturaleza sobrenatural. Lo natural ya no tiene dominio sobre esa nueva criatura. Es sobrenatural, o sea, está por arriba de lo natural. Y dice que ese amor, el amor verdadero, el amor ágape, todo lo sufre, todo lo cree. Claro, todo lo que nos habla la Escritura lo creemos. Ya les hablaba acerca de Tomás en el estudio anterior, cómo no creía, él quería ver para creer. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Entonces, el verdadero amor nunca deja de ser. Y aquí nos advierte Pablo que las profecías se acabarán. O sea, las profecías, va a llegar el tiempo en que se cumple la profecía y ya se cumplió. Y ya no hay más profecía, esa ya se cumplió. Cada profecía tiene su fin,
tiene su término y se acaba. Entonces, nosotros vamos viviendo profecías tras profecías. Ahorita, la profecía que estamos esperando es acerca de la venida de Cristo. Está profetizado. Desde hace 2000 años, Pablo nos dice allá en 1 Tesalonicenses 4:13 acerca de la venida de Jesús. Entonces dice que las profecías iban a acabar. Y que las lenguas también iban a cesar, las lenguas. O sea, que iban a parar. Cesar es un paro. Iban a parar las lenguas, o sea, el hablar en lenguas. Y hoy en día ustedes van y todavía encuentran todo eso. Hablando en todos, de diferentes religiones. Y bueno, es más, tienen hasta una escuela donde les enseñan a hablar lenguas. Hágame favor. ¿Cómo cree usted que le van a enseñar a hablar lenguas angelicales, lenguas espirituales? Si es el Espíritu mismo el que intercede por nosotros, con gemidos indecibles, como dice acá Pablo a los romanos. Mire, vamos a leerlo para que vea cómo en el Romanos capítulo 8 y verso 26, mire lo que nos dice. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, cuando oramos muchas veces pedimos y no lo sabemos, no sabemos pedir. Jesús mismo dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. No sabemos, pero cuando nosotros somos espirituales, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y muchas veces con gemidos indecibles, que son las lenguas. Y muchas veces el espiritual no necesita hablar lenguas. Como es espiritual, Dios lo escucha. Aquí dice a los que no pueden pedir como conviene. Aquí lo dice, mire. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir gemidos? Una persona que está gimiendo, que está haciendo ruido con su boca, pero no dice nada. Nomás se oye el ruido, pero no dice nada. Esos son los gemidos indecibles, que no dicen nada. Esos son las lenguas que están hable y hable, pero no dicen nada a la carne, al oído natural. Y es lo que está diciendo aquí. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles para los que lo están escuchando, pero para Dios no. Aquí lo dice, mire. Mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, con esos gemidos indecibles, cosa que nosotros no alcanzamos a entender. Incluso hay un cántico muy bonito, donde dice, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Porque el lenguaje natural, humano, es corto. No alcanzamos a entender, a entender más para expresarlo. Y es ahí donde el Espíritu Santo, lo que no podemos expresarlo, pero lo sentimos, el Espíritu Santo lo saca con esos gemidos entre nosotros. O sea que lo estamos hablando, pero no lo estamos entendiendo porque no sabemos, pero el Espíritu sí se lo manda al Señor, y el Señor Dios, el Padre, sí lo entiende. Y esa es la voluntad de Dios, pero no a todos, solamente a aquellos, dice, a los que, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, es para los que están débiles, que no saben cómo pedir, que no son bien espirituales. Es cuando el Espíritu Santo intercede por ellos, ¿verdad? Entonces no todos van a hablar en lenguas. Volvemos al punto. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice que las lenguas iban a cesar y la ciencia acabará. Oiga, la ciencia acabará. La tecnología acabará. ¿Cuándo? Muy pronto. Cuando termine la dispensación de la gracia, o sea, esta era de Jesucristo, desde cuando Jesucristo vino a nacer hasta ahora que Jesucristo venga a levantar su iglesia, ahí se acaba el periodo de la gracia, o se conoce como la dispensación de la gracia, donde se nos está dando la oportunidad para el perdón de nuestros pecados y para poder vivir una vida eterna, lo que se le había dado a Adán y Eva. Ese era el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios. Por eso envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido, o sea, la humanidad, para volver a empezar una vida nueva, allá en cielos nuevos y tierra nueva, como nos habla Apocalipsis 21, se los recomiendo. Juan ya lo miró y Pablo los miró también. Ya están listos. Ahora dice que la ciencia iba a acabar. ¿Cuándo va a acabar esa ciencia? Cuando Jesús venga. Porque cuando Jesús venga va a haber un desastre. Todo va a ser derribado, que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero no va a morir toda la humanidad. La Biblia dice que en ese tiempo de la gran tribulación va a haber terremotos. En ese tiempo de la ira de Dios, ahí en Apocalipsis, cuando estemos en el estudio, cuando nos toque con Apocalipsis, ahí lo vamos a mirar, lo van a entender. Ahí vamos a ver cómo es que va a desaparecer todo. Va a haber grandes terremotos. Dice que el sol y la luna y las estrellas van a caer del cielo. Dice que el sol ya no va a dar más su luz. Y habla en la ira de Dios, habla cómo se va a destruir la tercera parte de la tierra, cómo la va a ir destruyendo, y no va a haber nada, ya no va a haber tabletas, teléfonos y toda ciencia, se va a acabar. Y luego es cuando el diablo es encadenado por 1000 años y termina el tiempo, y enseguida que Jesús, después de llevarse a su iglesia, que la tiene allá arriba en el cielo, según unos dicen que son 7 años, otros que son solamente 3 años y medio, pero bueno, el tiempo que nos lleve para el cielo el Señor, sean 3 años y medio, sean los 7, cuando Él baje al pueblo, primero baja a salvar al pueblo judío, porque los judíos son salvos por la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando ya está el anticristo, cuando está a punto de terminar a los judíos, es cuando Jesús baja. Pero antes de tocar tierra, dice que no los salva hasta que no lo reciban, hasta que ellos no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando eso sucede, dice la Escritura que Jesús hace descender fuego del cielo y consume, quema a todo el ejército del mundo que se reunió allá en Armagedón. Armagedón es un valle muy grande que está en Israel. Ese valle que se llama Armagedón, ahí se van a reunir el anticristo va a reunir todas las tropas del mundo para exterminar a Israel. Y ahorita no haces más de mirar las noticias para que te des cuenta de lo que está pasando en Israel. El tiempo está muy cerca, Cristo viene muy pronto. Y cuando Jesús lo reciben ellos, Jesús hace descender fuego del cielo y consume todo. Enseguida dice que un ángel viene y agarra al diablo que está dentro del anticristo, porque el diablo es espíritu, así como Dios es espíritu, y Dios estaba dentro de Cristo.
Cuando Jesús andaba aquí predicando, Él decía: las palabras que yo les hablo no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Entonces, el diablo también mora o vive en ese personaje que se llama Anticristo. Ese, de hecho, ya está. En cualquier momento se aparece, se manifiesta, y es cuando empieza la gran tribulación. Es cuando Cristo viene a salvar a su iglesia. Y ya luego baja para salvar a los judíos, porque ya están a punto de ser exterminados. Y Dios cumple su promesa al salvarlos, pero tienen que recibirlo. Y ya de ahí se termina el tiempo. Y luego Cristo, allá en Jerusalén, allá se establece. Se va a establecer allá en el milenio. Y baja a su iglesia y la reparte por toda la tierra por 1000 años. Es cuando vamos a gobernar. Nosotros, dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para gobernar con Cristo 1000 años. Eso lo encuentras allá en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 en adelante. Todo el 20. Bueno, entonces, continuando con el punto aquí, dice que la ciencia va a acabar. Ahí se va a acabar todo, toda la ciencia. Y va a empezar el milenio, así como empezó cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando vino a nacer. Andaba caminando, entró en burro a la entrada triunfal, cuando entró a Jerusalén como rey, que lo reconocieron como rey, que ponían las palmas y clamaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Entonces, en aquel tiempo así estaba, y cuando sea el milenio, así va a ser otra vez. No va a haber edificios, no va a haber toda esta tecnología que hay ahorita. Por eso dice: y la ciencia acabará. A eso se está refiriendo. Y miren, cosas que la gente no lo sabe. Pero qué importante es que haya quien te lo enseñe, quien te lo haga saber. La ciencia va a acabar. Dice, y sigue diciendo Pablo aquí: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y sí, en parte, porque hay muchas cosas ocultas que no nos está permitido todavía, no se nos ha revelado. Y la Biblia dice que nosotros no nos metamos más allá a querer saber de lo que nos está permitido. Lo que está revelado es para nosotros, y lo que no está revelado, lo que está oculto, no es para nosotros, no es su tiempo. Por eso dice aquí: en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, cuando Cristo, que Él es el perfecto, cuando venga Cristo, entonces lo que es parte se acabará. O sea, ahorita en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto, entonces vamos a conocer todo. Y luego pone un ejemplo aquí para que lo podamos entender. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, ahorita nosotros somos criaturas, somos niños espiritualmente. Pero cuando venga lo perfecto, vamos a dejar de ser esos niños y ya vamos a conocer todas las cosas. Porque dejamos de ser niños para llegar a ser adultos espirituales. Por eso está diciendo Pablo aquí este ejemplo. Dice: cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. O sea, no lo vemos real, lo vemos por espejo. Oscuramente, dice. Todo lo que nos está hablando la palabra, no lo vemos muy claro, muy real, porque todavía no es real. Recordemos que es por fe. ¿Y qué es fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces aquí estamos, dice: entonces ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos concebidos. O sea, cuando estemos allá en la presencia de Dios, allá que Cristo nos va a llevar allá, incluso allá vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Dice la Escritura que vamos a comparecer allá en su tribunal, y allá nos va a dar todo lo que nosotros
hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Dice que vamos a recibir allá los galardones. ¿Qué son galardones? Recompensas, premios. Y termina diciendo el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahorita permanecen la fe, porque dice Pablo, por fe andamos, no por vista. La esperanza, porque en esperanza fuimos concebidos por medio del Espíritu Santo. Cuando se nos predicó, creímos y aceptamos esa esperanza. ¿Qué es esperanza? Estamos esperando lo que la fe nos mantiene, que es la venida de Cristo para llevarnos, transformarnos a cuerpo eterno, cuerpo poderoso, y para vivir eternamente. Eso es lo que estamos esperando. Eso se llama esperanza. Y Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, porque de nada sirve que tengas fe, pero si no tienes amor. ¿Por qué? Porque las obras, si las haces sin amor, tu fe de nada te sirve. Es como un árbol, un limón, por decirlo así, que da limones porque es limón, pero no tiene todo lo que necesita para dar los limones. Entonces, nosotros, para que nosotros podamos hacer todo bien con amor, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos estar llenos de la palabra, porque la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra, estamos llenos de fe, y esa fe no queda estéril. Esa fe produce mucho fruto, porque la palabra de Dios es como agua viva. Entonces, el árbol, si no le echas agua, pues se muere. Nosotros, si no tenemos la palabra de Dios, nos morimos. No podemos tener fe, mucho menos llevar fruto. Qué claro está la palabra. Entonces, Pablo dice que están los tres, la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. Porque cuando estás lleno de la palabra de Dios, estás lleno de amor. Porque la palabra es viva, es espíritu, trae los genes de Dios, es Dios. Entonces, eso es bien importante. Bueno, vamos a continuar. Otro tema en el mismo estudio. Capítulo 14 es otro tema y tiene como tema el hablar en lenguas. Dice el verso 14. Sigan el amor y procuren los dones espirituales. Oiga el consejo que está dando Pablo. Que sigamos el amor. O sea, que sigamos a Dios. Y cuando dice que sigamos, quiere decir que lo obedezcamos. A eso se refiere. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. O sea, que los dones que ya te dieron, que los procures. ¿Qué quiere decir? Que los atiendas, los fortalezcas, que los uses. Dice, y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Que sobre todo, ya que tienes los dones y todo, que profetices. ¿De qué sirve que yo tengo? ¿De qué sirviera que yo tengo el don de la profecía, el don de la predicación, el don de explicar la profecía, pero no lo hago, no predico? Tengo el don, pero si no predico, ¿de qué sirve? De nada. Lo mismo la fe, como dice, que la fe sin obras está muerta. Si yo tengo mis dones y no predico, le estoy fallando a Dios. No me voy a perder, porque soy hijo de Dios, pero no voy a recibir galardones y voy a ser avergonzado. Y déjenme decirle que nadie que ha recibido al Espíritu de Cristo ha
perdido sus galardones. Porque esa persona nunca está quieta, siempre está activa, con su corazón lleno de paz y sirviendo, llevando la paz a mucha gente. Por eso, cuando Jesús nos mandó a predicar el evangelio, mandó a sus apóstoles y ahora nos manda a nosotros. Dice, vayan y prediquen, dice, vayan y prediquen. Y en la casa donde lleguen, digan, paz a vosotros. Y si en ese hogar fuera digno de paz, su paz reposará ahí. Pero si ese hogar no fuera digno de paz, sálganse de ahí y su paz regresará a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la paz de Cristo. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy a sus apóstoles y discípulos. Dice, no como el mundo las da. Nosotros tenemos paz. Hay un pasaje, otro contexto donde dice, no hay paz para los impíos. O sea, la gente pecadora, el mundo no tiene paz. El mundo siempre anda como las olas del mar, arriba, abajo, para allá, para acá, echando espuma, haciendo maldad, sacando basura. Así está el mundo. Pero en cambio el cristiano, dice que el cristiano siempre está lleno de paz, siempre es bendecido. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo, dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. O sea, que vayamos y prediquemos. Dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas, ¿de qué sirve que yo tenga el don de lenguas? Pero si no predico, ¿de qué sirve? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Oiga, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esos son los que tienen el don de lenguas. Y sigue diciendo, pero el que profetiza, o sea, el que tiene don de profecía, de predicar, como su servidor, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para tres cosas. Mire que claro lo dice, ¿verdad? Dice, para edificación. Habla a los hombres para edificación. O sea, ¿para qué? Para edificarlo, no para destruirlo. Para hacerlo que crezca. Eso es edificar. Hacer grande. Crecer. Dice, pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para engrandecerlos, para hacerlos crecer en conocimiento, en todo. Exhortación, o sea, para edificar, para exhortarlos, o sea, cuando están mal. Cuando la persona ves que está mal, lo exhortas, animal, no para destruirlo, para que crezca, para que sea libre de todo eso y siga y lleve fruto. Para exhortación. Y también dice, y consolación. Para aquellos hermanos que están sufriendo, hermanos que son niños, que no entienden bien todavía, y a veces los más grandes, como las ovejas gordas, cornean a las débiles. Entonces, el pastor debe de consolar a las débiles y reprender a las fuertes, ¿verdad? Entonces, dice, exhortación y consolación, para consolar a esas personas. Ese es el que profetiza, o sea, nosotros que predicamos. Y luego dice, el que habla en lenguas extraña, el que habla en lengua extraña, o sea, en lenguas, a sí mismo se edifica. O sea, él mismo se está edificando él mismo. Pero el que profetiza, el que predica o profetiza, habla la profecía, no que tú que digas, Dios me habló y me dijo que te dijera esto. No, cuando habla de profecía es cuando Dios le revela a su siervo su palabra para que la entienda, porque la profecía está aquí, y él te expone la profecía, porque a él se le reveló. Entonces, dice,
pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que predica hace que la iglesia crezca tanto en número como en conocimiento. Y sigue diciendo Pablo, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero yo más quiero que profeticen. Yo prefiero mejor que prediquen que el que hablen en lenguas. Dice, porque dice que el que habla en lenguas edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y nosotros estamos para servir al cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, nosotros debemos de profetizar o predicar para edificar la iglesia. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Oiga, qué precioso. Mayor ante Dios es más mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque el que profetiza, ¿qué va a ganar? Muchos galardones allá por cada alma que gana para Cristo. Pero el que habla en lenguas, pues nomás él se edifica, él solo se goza y está bien, a gusto. Pero no va a tener esos grandes galardones. Ahora sí, si habla en lenguas y profetiza, pues qué bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no miramos casi eso. Y esos los que ahorita, más en este tiempo, ya hay muchos que según hablan en lenguas, pero no es verdad, mienten. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que si el que habla en lenguas la interpreta, o sea, tiene el don de interpretación, porque ese es un don. Hay don de profecía, don de lenguas, don de profetizar, y también don de interpretación de lenguas. Lo leímos en el estudio anterior. Ahora, sigue diciendo, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovecha si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, Pablo está diciendo, si yo voy a ustedes y les hablo en lenguas, les predico en lenguas, dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué les aprovecha si no lo entienden? Si no les hablo con entendimiento, con revelación, con profecía, con ciencia o con doctrina, o sea, sinónimo de enseñanza. ¿De qué les aprovecha? Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, cada instrumento musical tiene un sonido. Es lo que está diciendo aquí. Las cosas inanimadas que producen sonidos. Y pone ejemplo, como la flauta, la cítara, la guitarra, todo instrumento musical. Si no tienen distinción de voces, o sea, de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con la cítara? ¿Cuántas y cuántas veces cuando oyes la música, empiezas a oír el que empieza a tocar? Al empezar la música sabes de qué canción está hablando, porque la música te está revelando, te está haciendo saber. Y es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Y pone el ejemplo respecto a las lenguas. Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recordemos que en el ejército tocan la trompeta cuando es toque de queda, toque de retirada o toque de avance, de avanzada, de guerra. Entonces, cada toque, cada sonido representa algo. Y es lo que está diciendo.
así también ustedes. Si por las lenguas no dieren palabra bien comprensiva, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. O sea que, ¿de qué sirve que estén hablando si no dan palabra bien comprensiva? ¿Qué dice? Hablarán al aire. Si por la lengua no dieren palabras bien comprensibles. Ahora, déjame decirte algo que me vino ahorita a la mente. El Señor me lo puso. ¿De qué sirve aquellas personas, aquellos predicadores o evangelistas que se ponen por sí mismos, que Dios no los llamó, no son ministros competentes? Porque es Dios quien nos hace ministros competentes. Y esos que andan haciendo esa función y no fueron llamados, esos son los que se está refiriendo aquí también Pablo, que dice, así también ustedes. Si por la lengua, o sea, por tu lenguaje, lo que estás predicando, no das palabras bien comprensibles, o sea, que no te entiendan. Ahorita, lo que estoy haciendo yo con estos estudios que Dios puso en mi corazón hacerlo, parafraseando el Nuevo Testamento, son precisamente para hacerte entender la palabra y no quedes sin entendimiento, para que puedas comprender, porque yo estoy hablando el lenguaje español, y si tú hablas español, estoy dando una enseñanza en el lenguaje que tú me puedes comprender. Y es lo que dice Pablo, así también ustedes, si por la lengua, o sea, por el lenguaje que estás hablando, no das palabras bien comprensibles. ¿Cuántas y cuántas personas no tienen un léxico muy distorsionado? No lo entienden. O personas que son de otro país, hablan el español, pero lo hablan con otros entendimientos y otras palabras. Entonces, cuando Dios nos llama a predicar, Él nos hace ministros competentes. Debemos nosotros, cuando fuimos llamados a eso, nosotros debemos de estar preparados en lo intelectual, o sea, adquirir el conocimiento de aquí, porque vas a tratar con humanos, vas a tratar con personas intelectuales. Nosotros debemos de estar preparados. Mira todo ese montón de libros que he estudiado y que estudié y que sigo estudiando. ¿Para qué? Para poder servir mejor. Para cuando yo encuentre a una persona y que no me entienda en el lexicón español que yo hablo, entonces yo pueda enseñarle, porque yo voy a poder saber lo que él está tratando de hacer, lo que él está tratando de escuchar, entender lo que yo le esté diciendo. Por eso dice, si ustedes por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? O sea, ¿cómo me van a entender lo que digo si no se los explico bien a su lenguaje? Ahora, porque hablarán al aire, dice. Pues sí, hablarán al aire. O sea, como no te entienden, pues ahí va a quedar eso. Va a estar al aire. Y las palabras se las lleva el viento. Las palabras que no son bien entendibles. Pero las que sí se entienden, no se las lleva el viento, sino quedan en el corazón del alma, que es la mente. Es el corazón del alma. Ahí quedan. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos los países, muchos hablan diferentes idiomas, pero todos tienen su significado, las palabras. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pues sí, porque si yo voy a Japón, allá hablan otro lenguaje, y yo les voy a hablar, no me van a entender. Ellos me van a hablar y no les voy a entender. Entonces, es lo que está diciendo Pablo aquí. Y pone el ejemplo. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales,
procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, ¿qué está diciendo? Que todos los dones espirituales, lo que nos han sido dados, que los procuremos abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, para que siga creciendo la iglesia. Sigue diciendo, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso es para todos aquellos que dicen según que hablan lenguas. Que si hablan lenguas extrañas, que le pidan a Dios el poder interpretarlas. ¿Por qué dice eso? Porque si... En el verso 14 dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, si él ora en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, no tiene el entendimiento. Por eso lo que leímos anteriormente, donde dice que no sabemos pedir, allá en Romanos 8:26, dice que la persona que ora no sabe orar y no tiene el conocimiento, no tiene entendimiento. Y es el Espíritu Santo el que nos revela todo y nos da el entendimiento. Y por eso Pablo les dice aquí, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso va también para los cánticos, para las alabanzas que han compuesto. Que cuando tú estás cantando, que cantes con el espíritu, que sean cánticos espirituales, pero también con el entendimiento, o sea, que lo entiendas, que analices el cántico, cuántos cánticos han compuesto y que son cánticos que no son cánticos espirituales, que están fuera del contexto de la palabra de Dios. Por eso aquí Pablo está poniendo ese ejemplo, que oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Cuántas y cuántas gentes aprenden a orar de otras personas? Y lo que otros oran, así oran ellos también. Y no vamos lejos. El catolicismo, cómo oran el Padre Nuestro, que le dicen que es el Padre Nuestro. Fue cuando Jesús les enseñó a orar, porque le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les oró y les puso el ejemplo. Cuando les dijo, cuando ustedes oren, orarán así. No dijo, oren esto. Padre nuestro que estás en los cielos. Él dijo Padre nuestro porque estaba con ellos. Cuando él estaba solo, si ustedes miran su oración de Jesús, decía Padre mío. Pero como estaba con ellos, decía Padre nuestro, le estaba poniendo el ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que primeramente se dirige uno al Padre y lo santifica, lo glorifica su nombre. Y todo lo que Jesús fue hablando es como un esquema que todos debemos de seguir. El orden, pero no lo mismo, no lo que dice él, sino cada uno lo que, porque orar es platicar. Tú vas a platicar lo que tú sientes. Nada más el esquema es cómo vas a platicar, el orden, para que pueda ser escuchado. Pero tú vas a orar lo que tú sientes, lo que tú quieres decirle a Dios. Y sigue diciendo aquí, dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no saben lo que has dicho. O sea que si tú estás orando en lenguas y no tienes entendimiento, no das entendimiento, dice que de nada sirve el oyente, el que está oyendo, dice que ese no va a decir amén a lo que estás oyendo porque no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro
no es edificado. Y luego sigue diciendo Pablo aquí: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirá que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que todos, cuando nos reunimos, debe de ser para edificación. Que haya revelación, que haya entendimiento. Si habla en lengua, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y otro interprete. O sea que siempre que hablen en lenguas tiene que haber alguien que interprete. Y si no hay intérprete, callen en la iglesia y hablen para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, aquí está hablando Pablo, está dando el consejo cómo debe de hacerse. Que si hablan en lenguas, que haya intérprete. Pero si no hay intérprete, que mejor no hablen en lenguas, que se callen. Pero que si hay profecía, que hablen de uno por uno, para que sea edificada la iglesia. Y esto, desgraciadamente, no lo miramos en estos tiempos. En estos tiempos, muchos hablan y hablan, dicen lenguas, y es un montón. Y otros profetizando una cosa y otra. No hay un orden. Entonces, no puede ser de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y la palabra es la que nos debe de guiar siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que ni una jota ni una tilde iba a dejar de cumplirse. Hermanos, este fue el estudio que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Y como les he dicho, les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme, que con gusto atenderé su llamado. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.